Bueno, aquí estamos en Calle, en Jurassic Plants, y estoy con el dueño Dani. Muchas gracias por permitirnos venir hasta acá, abrir las puertas de tu negocio, de tu vivero. Háblanos, ¿cómo es que nace esto de Jurassic Park Plants? No, Jurassic Park, Jurassic Plants. Esto, ¿de dónde viene el nombre y cuánto tiempo llevas con el concepto? Pues primero que todo, Gilberto, gracias por tenernos aquí. Mi concepto se llama Jurassic Plants PR. Nosotros nos dedicamos a lo que es el cultivo de plantas carnívoras y otras plantas exóticas. El nombre como tal surge un día que yo pensaba que un nombre podía tener para mi negocio que fuera atractivo tanto para principiantes como para coleccionistas. Y se me ocurrió el del nombre de Jurassic Plants porque aunque tú seas una persona que no conoce mucho del tema de las plantas, puedes inmediatamente reconocer que no son plantas Común. normales. Entonces, si ya eres coleccionista, pues es una marca que puedes reconocer fácilmente y de esa manera surge el nombre como tal. Nosotros nos especializamos en lo que es la venta de plantas carnívoras y otras plantas exóticas como los aroides y otras plantas de interior. Okay. O sea que las plantas interiores están viendo aquí son prácticamente estos son aroides donde están los anturios y otros, ¿verdad? Similares. Entonces, sé que tú estudiaste biología. Lo que quisiera saber es si la biología es la que te trae el amor a las plantas o las plantas te lleva a estudiar biología. ¿Y por qué te digo eso? Yo empecé estudiando biología porque mi pasión en aquel momento eran los animales. Cuando cogí mi primera clase de química terminé estudiando química. Ujú. O sea, soy químico de profesión. Pero quería saber si a ti te pasó algo similar, que cuando tomaste tu primera, no sé, botánica, te gustó esto de las plantas y por ahí fue que siguió creciendo este amor. Pues sí, yo empecé mi bachillerato en biología general en la UPR de Calle en el 2010 y en ese momento la mentalidad que tenía era estudiar biología para luego estudiar premedicina, Ujú. pero fui cogiendo algunas clases que tienen que ver con plantas, como tú dices, botánica, micología y otras, y me fue interesando el mundo de las plantas y empecé a cultivar plantas de comestibles y medicinales en los huertos comunitarios de la universidad. Pero en el 2013 me regalaron mi primera Venus atrapamosca o Venus flytrap, Flytraps. Ujú. y entonces eso fue para mí un momento bien importante porque literalmente me obsesioné con las plantas Ujú. carnívoras y empecé a coleccionarlas. Así que estuve desde el 2013 como hasta el 17, cuando llegó el huracán María, coleccionando plantas solamente. Y cuando vine a ver, pues tenía una colección bastante grande de cientos de especies. Sí. Sabes que hablas del huracán María y es interesante porque yo creo que hay dos momentos en la vida de nosotros, los que estamos viviendo este tiempo, ¿verdad? Que marcaron nuestra historia, el huracán María y la pandemia. Ujú. Durante el huracán María, a mí me gusta, yo no puedo decir que soy pescador, porque la verdad que es poco lo que voy, pero nos gusta pescar. Y durante el huracán María me puse a hacer plumillas. Era simplemente para distraer, despejar la mente. Y tú me dices que ahí fue cuando tú empezaste, por decir, enfiebrarte en esto de las plantas, ¿verdad? Y caíste con la Venus Flytrap. Y ahora que me hablas de la Venus Flytrap y de biología, ¿me puedes hablar de los distintos mecanismos? Porque he visto que hay unas plantas que atraen por colores, ¿verdad? Los insectos. Hay otras que es por olores, y ahorita a lo mejor podemos dar un poquito más de detalle cuando bajemos al invernadero. ¿Cuáles son los distintos mecanismos que hay para atrapar sus presas, las plantas carnívoras? Ok, pues para hablar de los mecanismos que utilizan las plantas carnívoras para capturar a sus presas, primero tenemos que definir qué es una planta carnívora. Ujú. Para que una planta sea considerada completamente carnívora debe tener tres características. Ok. La primera es que debe atraer a su presa, o a los Ujú. insectos en este caso, debe capturar estos insectos, debe tener un mecanismo para poder capturarlos y debe tener la capacidad de digerir el Digerirlos. tejido de estos animales. Correcto. Esta tercera característica, la capacidad de digerir los animales, es lo que hace que una planta definitivamente sea considerada carnívora o no. Hay muchos mecanismos que ellas utilizan. El mecanismo quizás más común y más ancestral en la evolución de las plantas carnívoras es el pegamento. Ujú. Según el registro fósil, las primeras plantas carnívoras que emergieron eran plantas similares a las que tenemos hoy, como las Drosera y las pingículas, que tienen tentáculos con pegamento en la superficie de sus hojas. Ujú. Entonces los insectos sencillamente se quedan adheridos a la superficie y Y el no pueden proceso de escapar. digerir ocurre en la superficie de la hoja. Ujú. A partir de eso evolucionan diseños más complejos como son los cántaros. Vamos a ver cuando veamos el área de la finca diferentes tipos de plantas cántaro, Ujú. pero en esencia todas estas plantas forman una estructura que almacena algún tipo de fluido digestivo y los animales caen y se disuelven en ese fluido digestivo para Ujú. absorberlo. So, aparte de las plantas cántaro tenemos también la Venus atrapamoscas, que es la más famosa y
una de las pocas plantas en su tipo que tiene trampas que pueden literalmente cerrar con movimiento y hacer un movimiento bastante rápido para capturar al animal en el interior de la trampa. Además de esta, existen otras plantas con otros mecanismos más complejos también que han sido descubiertas recientemente. El mundo de las plantas carnívoras es bien interesante y bien diverso. Existen más de 800 especies. Sí, ahora que tú dices de diverso, estaba leyendo que hay algunas que han evolucionado. Creo que en Borneo hay una de estos pitchers, de estos cántaros, que es tan grande que evolucionó, donde se alimenta de las heces fecales de un roedor, un shrew, no sé cómo Sí. es. Y eso es interesante, ¿verdad? Porque no es solamente insectos, que casualmente hablaba con Dani y le digo, no creo que, él me aclaró que sí son carnívoras, y yo decía, yo pensaba que eran insectívoras hasta cuando llegué aquí, porque tengo un amigo que cogió una carnívora de esta, le echó un pedacito de carne, un pedacito de hot dog, se pudrió y se murió la planta, ¿verdad? Pero él me dice que sí, que aparte de insectos hay otras presas que son, ¿verdad? Esto caen en esta categoría donde las plantas digieren. Entonces, hablando de la variedad, tú tienes aquí, por decir, dos conceptos. Uno es tu colección y otro es el negocio de ventas. ¿Tu colección ahora mismo es la más grande que hay en Puerto Rico? De plantas carnívoras. De carnívoras. Sí, yo tengo. No, en verdad perdí la cuenta, pero estoy seguro que debo tener más de 500 variedades de diferentes especies de carnívoras, incluyendo las de todos los géneros. Y entonces la planta que describías casi ahora, que tiene la relación simbiótica con el roedor, es un buen ejemplo de cómo ellas tienen relaciones con los animales, no solamente de depredador y presa, sino también tienen algunos tipos de mutualismo con otros animales, y en ese caso pues la planta recibe, como quien dice, un pellet de fertilizante de parte del roedor, que ya está digerido esa nutrición y la planta se puede beneficiar de eso. Y no es la única instancia en la que una planta carnívora tiene relaciones con un animal, y eso también es algo bien interesante de su biología. Ok, y entonces, como tienes esta colección tan grande, ¿tú entiendes que estás ayudando a la protección de la especie? Porque leí que hay como unas 68 que ya están puestas en el listado de especies en peligro de extinción o propensas. ¿Tú entiendes que tienes aquí y estás ayudando a eso? Sí, en el hobby le llamamos a ese fenómeno conservación mediante cultivación. Muchas de las plantas que tengo aquí, de las que sí están en peligro de extinción, sí trato de propagarlas y trato de ¿verdad? Regarlas en el hobby para que las personas las sigan cultivando. Y en algunos casos, como en el caso de las nepentes que están en peligro de extinción, pues me gusta recolectar el polen de alguna de ellas y enviarlo a otras personas para poder tener más diversidad genética dentro de la misma especie. En distintas partes del planeta, ok. Y ahorita vamos a ver, ¿verdad?, la parte del invernadero o de la finca, porque hay distintos invernaderos allá afuera. Pero para darle un poquito de sabor de lo que vamos a ver allá, hay carnívoras que son endógenas, nativas, sí, porque no son endémicas, ¿verdad? Hay carnívoras que son nativas de Puerto Rico. Sí, y es una sola especie, o son 6 especies. Sí, o sea, me gustaste una, pero hay 6. Sí. Háblame de esa de Puerto Rico, porque yo creo que mucha gente, yo me acabo de enterar hoy que hay carnívoras en Puerto Rico. Pues de esas 6 especies, pues una de ellas es la más sencilla de ver su mecanismo de capturar los insectos, que es una drosera. La drosera, específicamente la Drosera capillaris, que es nativa de la Laguna Tortuguero en Vega Baja. Entonces, esta planta, como describí al principio, tiene pegamento en la superficie de la hoja. Y tú puedes ver cuando un insecto cae en la hoja, cómo los tentáculos lentamente se van doblando sobre la presa. De nuestras carnívoras nativas, esa sería la más interesante en cuestión de poder observar su parte carnívora, ya que las otras 5 son del género Utricularia. Las utriculares son plantas carnívoras que tienen trampas subterráneas, por lo tanto no podemos ver a simple vista su parte carnívora, y se cultivan por otras razones, como las flores atractivas que producen. Ok. Las especies abajo, que parecen como unas orquídeas en miniatura. Sí. De las 5 especies de Utricularia nativas, todas son de flores diminutas y amarillas, y las podemos encontrar tanto en Tortuguero como en algunas partes del Yunque, en cuestión de las Utricularias. Ok, perfecto. Entonces hemos hablado bastante, o un poco, ¿verdad?, de lo que es la colección. En la parte del negocio, aunque ya tú arrancaste, ¿verdad?, para cuando María, pero sabemos que la economía ha tenido sus altas y bajas de María para acá, con la pandemia. ¿Cómo has hecho para, ¿verdad?, y esto de nuevo, tratando de proteger lo que es tu secreto de negocio y con mucho respeto, para mantener que el negocio siga vivo? Porque sé que pues hay distintos mecanismos, ya sea que empezaste a vender por correo o que empezaste a mostrar todo por tus redes sociales. ¿Qué estás haciendo para mantener, primero, disimularle que la gente conozca de tu negocio y que vengan, compren o adquieran sus plantas en la forma que fuera?
Pues para eso tenemos las redes sociales y muchas personas se enteran de nosotros a través de ellas. No solamente tenemos la clientela de Puerto Rico, también hacemos envíos a Estados Unidos, tenemos clientela puertorriqueña y de Estados Unidos también. Y pues no ha sido un proceso fácil, ha sido un proceso bien difícil, especialmente los primeros años comenzando, pero igual que cultivar plantas, pues es una cuestión de consistencia y, y de perseverar con las plantas. De la misma manera que yo cultivo mis plantas, también estoy orgulloso de lo que es mi producto. Son muchas personas cuando compran una planta de Jurassic Plant saben que van a recibir una planta saludable calidad, y que van a recibir no solamente la planta en sí, sino todas las instrucciones que van a necesitar para tener esa planta saludable. Fuera de Estados Unidos, ¿tienen en alguna otra parte del mundo? No, solamente hacemos envíos a Puerto Rico y territorios de Estados Unidos. Todas las plantas que tienes en tu catálogo, por decir así, se pueden enviar por correo. Las que están en el website sí, porque hay varias formas en las que vendemos plantas, eso es lo que iba a decir. La forma principal es a través del website, cualquier persona puede entrar en cualquier momento al website, como cualquier otro, hace su carrito y compra, paga el envío y se le envía. Los envíos salen los lunes. También hacemos diferentes actividades para los que viven en Puerto Rico, alrededor de la isla, en distintos centros comerciales. La mayoría de las veces estamos en el área de San Juan, o en distintos festivales de plantas como festivales de orquídeas y demás. Sí, casualmente en el Festival de las Flores de Bonito fue donde nos conocimos. Compré mi primera planta carnívora. Estaba buscando en aquel momento una planta porque tengo una colección, pero mi colección es de mosquitos. Los mosquitos me vuelven loco y yo pensé que con una planta carnívora podríamos, ¿verdad?, controlarlo. Dani me acaba de aclarar que las plantas son, bueno, que los mosquitos son un medio de propagar la planta, ¿verdad?, porque le traen su alimento, nutrientes, pero no son un medio de control. O sea que yo puedo llenar la casa, como la tiene Dani, de plantas carnívoras y los mosquitos siempre me van a encontrar. Así que eso hay que aclararlo, ¿verdad? Por tener par de plantas no vamos a dedicar a los mosquitos, pero sí le vamos a ayudar a las plantas porque van a tener alimentos para ellas. Entonces, yo creo que ya con esto vamos a pasar a, antes de ir allá a la colección, que ya vimos parte ahorita. Como hablamos de colección, hay plantas más allá de las carnívoras que tú tienes, que asumo que tienes plantas raras. Hay una planta que siempre he dicho que antes de pasar a la otra vida quisiera verla. La más grande que he visto está en el Jardín Botánico de Missouri, que son las plantas cadáveres. O le llaman cadáveres porque las flores son fétidas, o sea, apestan. Y casualmente me dices que tú tienes varias de ellas, ¿verdad? Sí, esas son del género Amorphophallus y están en el invernadero de los aroides o aráceas, que hay varias especies allí. Ok, y para que, ¿verdad?, los que no las conocen, a lo mejor buscamos una foto y se la ponen por ahí. Estas que hay en el Jardín Botánico de Missouri, una de ellas, la flor naval, creo que llega a 80 libras de peso, algo así. Son unas flores espectaculares, pero más allá de espectacular la flor, el olor, dicen que hay una que ellos le tienen hasta nombre, creo que una se llama Luna, la otra no sé cómo se llama. Dicen que es como si fuera un cadáver, literalmente, de una persona muerta ya. Sí, el olor es fuerte. Pero botánicamente son muy interesantes y preciosas porque son enormes. Y vamos a decir que el olor también es un mecanismo de esta planta para atraer, ¿verdad?, el polinizador, que son las moscas. Exactamente, que esa no es carnívora, pero tiene un efecto que está en el polinizador a través de este olor de las moscas. Que entiendo que las carnívoras también, dependiendo los olores, si son olores, las que secretan aminoácidos, pues tienen olor de carne podrida. Me parece que es mucho más pequeño. Y lo que trae son insectos como moscas. No, las carnívoras no tienen... ¿No tienen aminoácidos que emiten olores? No aminoácidos, sino néctar. Entonces, okay. El néctar es a base de azúcares. Entonces, el néctar que ellas producen casi siempre huele bastante dulce. Ok, es por el dulzón que vienen entonces. Sí, son algunas plantas como la Venus y otras plantas cántaro producen néctar alrededor de las trampas y con ese aroma de néctar atraen los insectos, además de las señales visuales porque sus trampas son bien atractivas. Ok. Pues nada, vamos a ir entonces al resto de la finca para seguir viendo. No sé, a menos que tú quieras algo de lo que está aquí, ¿verdad? No, yo creo que podemos ir para allá y que le enseñen la pecera esta, primero. Sí, ahora que hablan de la pecera, y verdad, para que no se me vaya la pregunta, ¿algún cuidado en particular que tenemos que tener con las carnívoras? De lo que ya hemos hablado sé que son variados, ¿verdad? Pero mucha gente piensa que tienen un cuidado en particular por lo cual no se meten en ellas. Lo más que yo he visto es que tienen que estar sumergidas en aguas, algunas, pero ya vi que hay algunas que pueden estar en agua en pleno sol. Algo que tú quieras compartir de que si es
una misconcepción de que hay que tener un cuidado en particular o si se pueden tener como cualquier otra planta. Pues sí, hay que tener en consideración algunas cositas cuando cultivas plantas carnívoras. Uno de los errores más comunes es fertilizarla. La regla universal es que las plantas carnívoras no las debemos fertilizar, ya que ellas derivan los nutrientes de los animales que capturan. Así que esa es la regla que podemos aplicar a muchas de ellas. Y el sustrato también me dice que Pues puede ser un error. Sí, el sustrato es uno de los errores más comunes porque muchas veces si las personas consiguen estas plantas sin conocimiento se las venden en el sustrato incorrecto y el sustrato es bien importante para que ella esté saludable. Ellas necesitan un sustrato que no tenga nutrientes y que almacene mucha agua y generalmente usamos mezclas que son a base de sphagnum moss o de peat moss. Entonces, como bien dices, ellas son bien diversas y dependiendo del tipo de planta que sea, va a variar la cantidad de agua y de luz que necesitan. Muchas de ellas sí se benefician de mucha luz, muchas de ellas las tenemos en pleno sol o bajo luz filtrada. Entonces, cuando vayamos especie por especie, podemos discutir los detalles de cada una. Muy bien, pues síganos para la finca y ahí vamos a estar viendo el resto de la colección. Bueno, por aquí le vamos a mostrar la parte que es de pleno sol. Y Dani, ¿tú entiendes que esta entonces la más fácil para los que quieren empezar en lo que es el, por decir, el hobby o el pasatiempo de las carnívoras? Sí, muchas plantas carnívoras de pleno sol son sencillas de cultivar porque siempre cuando tengas un spot que reciba sol directo, con que pongas un platito con agua, puedes cultivar la mayoría de ellas. Voy a empezar hablándoles por lo que son las Venus atrapamoscas o Venus flytrap, que son las más famosas y son bastante fáciles de cultivar. Ok, primero vamos a mostrarle lo que es el área de pleno sol. Las plantas que tenemos aquí todas se cultivan de la misma manera, todas las tenemos en sol directo y con platitos de agua. Entre ellas tenemos esta que es la Venus atrapamosca, que es la planta carnívora más famosa de todas. Esta plantita tiene unas trampas que se cierran por movimiento y en el interior de sus trampas ella tiene unos cabellos que se llaman sensores y cuando el sensor se toca 2 veces, como pueden ver, la trampa se cierra. Esta plantita es la única en su especie, pero tenemos diferentes clones con mutaciones. Esta como tal que están viendo, que es roja completamente, se llama la Venus flytrap Red Dragon y son todas las que tenemos aquí en estas bandejas. Además de esta plantita tenemos lo que son las sarracenias, que son las plantas cántaro, y tenemos lo que son las bromelias carnívoras. En el mundo existen 3 especies de bromelias carnívoras y aquí en la colección las tenemos todas, 2 de ellas están en el área de pleno sol. Vamos a mostrarle ahora como tal lo que son las plantas cántaro. Una de mis favoritas es esta, la Sarracenia lunchbox. Las sarracenias son plantas cántaro nativas de Estados Unidos. Ellas producen néctar que atrae a los insectos y entonces caen al fondo de sus trampas donde hay un fluido digestivo y este fluido digiere los animales. También tenemos de estas, hay 9 especies y muchos híbridos. Hay algunas que son bien diferentes, como viene siendo esta que es la Sarracenia purpurea, entre otras. Y la Sarracenia reptilian rose, que tiene un color y una venación bien atractiva. Y la Sarracenia blanca, que es la Sarracenia Hurricane Creek White. Esta plantita está en peligro de extinción, es una de las sarracenias más hermosas. Ya que están ahí, pueden ver aquí la colección de diferentes Venus flytraps y como pueden ver, varían en cuestión del tamaño y la forma de la trampa y los colores. A pesar de eso, no es una planta carnívora muy grande y se mantienen de un tamaño pequeño. Aquí pueden ver una de las 2 bromelias carnívoras que tenemos acá arriba. Esta se llama Brocchinia ectioides y es endémica de Venezuela. Y en el lado de allí tenemos Brocchinia reducta, que es otra especie nativa de Venezuela, que es esta que está aquí. Esta es la colección de Sarracenia. Algunas de estas plantas tienen alrededor de 8 o 9 años y llevamos en la colección con ellas casi una década. Son plantitas que tienen un lugar especial en nuestro corazón y son bien fáciles de cultivar siempre y cuando las tengamos así en pleno sol y sumergidas en platitos con agua. Son bastante sencillas de cultivar. Es importante, como todas las otras plantas carnívoras, no echarle fertilizantes ni sustrato que tenga muchos nutrientes.
Ok, bienvenidos a lo que es el invernadero de las nepentes. Las nepentes son mis plantas carnívoras favoritas. Existen más de 200 especies de estas plantas y muchas de ellas son nativas del sureste asiático. Aquí podremos ver en la colección diferentes especímenes de diferentes especies e híbridos. Este que tengo en la mano es una Veitchii burbiceae, es una de nuestras hembras más bonitas que usamos en nuestro programa de breeding. Aquí podemos ver otro ejemplar de Nepenthes predator. La Nepenthes predator es un híbrido de Nepenthes hamata que produce este peristoma casi de color negro con pequeños dientes que le dan esa apariencia bien fierce y atractiva. También tenemos por aquí el híbrido de truncata y edwardsiana. Esta plantita tiene un color bien atractivo y hereda de la edwardsiana lo que se llama las costillas o el ribbing y los dientes también. Además de eso tiene un interior pixelado de color violeta que es bien bonito y eso muestra la diversidad de estas especies. También tenemos por aquí la Nepenthes truncata, que esta es una de las especies más grandes y una de las plantas carnívoras más grandes de la colección. Aquí pueden ver el tamaño de su trampa, que tiene alrededor de unas 14 pulgadas de grande. Y esta puede comer animalitos más grandes como pequeños vertebrados, entre otros. Aquí en este layout pueden ver diferentes especies de las que llevan más años en la colección. Muchas nepentes tardan alrededor de una década en madurar y en producir su flor. Lo que vemos como tal son sus trampas, que son hojas modificadas, pero la flor verdadera pues viene siendo algo similar a esto. Ya esta flor fue polinizada y está produciendo sus frutas. Y eso es lo que queremos lograr cuando llegamos a reproducir estas plantas por semilla. Así que es un mundo bien interesante. También algunas de ellas vienen con variegación, como esta plantita que está aquí. La variegación son pedazos sin clorofila que hacen el follaje más atractivo. Esta es una Gracilis tricolor y por acá tenemos la Graciliflora, que este clon es un clon japonés y las trampas son casi completamente blancas. Ahora vamos a pasar al otro invernadero de nepentes para que sigan viendo la colección. Ok, ahora les voy a estar mostrando el otro invernadero de nepentes. Este es el invernadero que más tiempo lleva establecido y aquí tenemos las nepentes seedlings o pequeñas y un montón de otras plantas. Tenemos lo que son las orquídeas miniaturas, las begonias, otras bromelias, plantas hormigueros y vamos a estar mostrándoles algunos ejemplares de ellas. Vamos a comenzar hablándoles por la Nepenthes bicalcarata. Pasen por aquí. La Nepenthes bicalcarata es esta especie que está aquí. Ella es bien famosa por estas estructuras que tiene aquí, que son dos colmillos. Esta plantita es el logo de Jurassic Plants y es bien característica por esos dos colmillos que tiene. Esta plantita es endémica de Borneo y tarda un montón de tiempo en alcanzar este tamaño y en Puerto Rico es una de las especies que nos crece muy bien. Además de eso tenemos otras especies de nepentes como los híbridos de Jacqueliniae. Aquí tenemos la Nepenthes ventricosa porcelana. Esta es una de las más atractivas y bonitas en su sencillez. Tiene un cuerpo que hace contraste con el peristoma rojo y el cuerpo es de color blanco. También por allí tenemos un híbrido de Jacqueliniae con el peristoma bien grande y esta planta bien extraña que es un tipo de joya imbricata, que las hojas son como chupones que se adhieren a las superficies. Allí mismo en esa dirección atrás tenemos la Bromelia carnívora. Esa es la tercera especie de Bromelia carnívora, la Catopsis belteroniana. Esa plantita es nativa de Cuba y Florida y es una de las tres especies de bromelias carnívoras conocidas. Aquí tenemos una de las nepentes más atractivas, la Nepenthes vogeli, con sus trampas bien intrínsecas y patrones bien atractivos, justo al lado de una de nuestras microorquídeas nativas de Puerto Rico, la Lepanthes woodburniana y la Pleurotalis. Aquí hay dos especies dentro del mismo tallito. Si pasamos por esta área podemos ver lo que son los seedlings o nepentes más juveniles y otras plantas carnívoras como son las pingículas. Esta pingícula que ven ahí es una plantita que produce pegamento en la superficie de la hoja y de esa manera es que captura los insectos y estas plantas producen flores bien atractivas como esta pingícula ciclosecta que tenemos aquí. Muchas de ellas son nativas de México y otras partes de Centroamérica.
Ok, aquí tenemos lo que son uno de los pequeños estanques y dentro de él tenemos lo que es la planta mosaico. La planta mosaico, Ledwiggia sedioides, produce este follaje bien atractivo que parecen unos mandalas bien simétricos y además de eso produce estas flores amarillas que son bien atractivas. Es una de las plantas acuáticas que más llama la atención a las personas cuando vienen a ver la colección. Pues miren gente, les quiero mostrar, porque como hablamos ya en la primera parte de la entrevista, Dani empezó en su afición para el tiempo de María. Y María, muchos de ustedes conocen toda la destrucción que trajo. Este invernadero que está aquí lo destruyó era tormenta tropical, aunque entró como huracán, que fue Ernesto, hace unas 5 o 6 semanas atrás. Quiero que vean cómo está ahora, ¿verdad? De bonito, de recogido, pero esto estuvo destruido. ¿Por qué les digo esto? Porque a veces menospreciamos y una tormenta puede hacer mucho daño. Quiero que Dani, ¿verdad?, le hable cómo le pasó aquí y cómo está ahora llevando su colección al estado en que está, que ustedes están viendo. Pues sí, como Gilberto bien dice, este es el invernadero de aroides. Los aroides son plantas de la familia Araceae, que incluyen lo que son philodendrons, monstera, anturios, entre otros. Y este fue el invernadero de los más afectados por el huracán Ernesto. Fue destruida la estructura completamente, entonces aproveché la destrucción para poder hacer una estructura nueva y limpié toda el área del piso poniendo el tarp y cada plantita fue atendida, se le hizo trasplante y cortes a las que lo necesitaban y ahora están en ese proceso de recuperación. Así que aquí pueden ver algunas de las plantas que son más populares para el interior de las casas, como las plantas variegadas y las plantas de follaje tropical, que casi todas son de la familia Araceae. En este invernadero tenemos lo que es la colección de aroides de nosotros y en el próximo invernadero, en las mesas de metal, están las plantas que son para la venta. Bueno, gente, estamos en el lugar donde quería que llegáramos. Digo, querían que vieran todo, pero estamos en los amorfofalos. Los que saben latín ya saben lo que significa, amorfofalos. Miren lo que está aquí. Esta probablemente sea la más común y es de lo que estamos hablando, de lo que son las plantas cadáveres. Cadáveres porque cuando florecen, la flor apesta. Hay que decirlo en español, apesta, ¿verdad? Algunos llaman fétidas, producen cadaverina, que es una de las proteínas que da ese olor. Y aquí hay muchas de las más comunes y de las de colección, como esta que está aquí. Yo le estaba diciendo a Dani más temprano hoy que yo espero poder en algún momento en mi vida llegar al Jardín Botánico de Missouri, donde tienen una colección de... Esta es la Titanium. Titanum. La Titanum. Y la Titanum llega a florecer y en ese jardín por lo menos han recolectado, no sé si recolectado, han documentado o han registrado flores de 70 y 80 libras de peso y de altura creo que son 3 a 4 pies. Así que, Dani, háblanos, tú eres el que conoce más de los amorfofalos, háblanos de las que tú tienes aquí. Pues sí, estas plantas se conocen como plantas cadáveres y también son parte de la familia de lo que son los aroides, por eso las tenemos en este invernadero y en esta esquina como tal está la mayoría de las especies. Como pueden ver, algunos tiestos están vacíos porque es parte del ciclo de vida de estas plantas tener una etapa en el año donde se van en dormancia. Ese tiesto que acabas de tocar alberga un tubérculo que está durmiendo ahora mismo y la planta Titanum que estábamos hablando, el Amorphophallus titanum, está en ese proceso de cambiar de la época de crecimiento a la época de dormancia. Por eso vemos que su tallo ya se está amarillentando y desvaneciendo. Esta planta que cogiste en la mano es un Amorphophallus en su etapa de crecimiento y a pesar de que esta planta parece ser un tallo con múltiples hojas, es en realidad una super hoja. Esto que ven aquí es el peciolo de la hoja y toda esta estructura es una hoja como tal. Además de eso, el peciolo tiene una adaptación bien ingeniosa para evitar que los herbívoros se la coman y es que tiene estas manchas y texturas que le dan la apariencia de crecimiento maderoso con líquenes. Así que si un herbívoro ve esta planta de primera instancia puede pensar que es una planta maderosa y por lo tanto no morderla. Que es muy lejos de la realidad porque en realidad si la tocamos esta es un peciolo de una hoja y es bien tierna y un herbívoro pudiese comerla fácilmente, así que ya usan el arte del engaño para que los herbívoros no se las coman. Podemos decirle, en esto de que ellos van en dormancia, es como los lirios. Sí, O sea, es similar a ese ciclo de vida. En el caso de los lirios es cuando llega el invierno o la época seca y en el caso de ellos es la época seca opuesta al monzón. Así que en la época seca ya se van a dormir. ¿Y qué debe hacer uno como cuidado, verdad? Cuando ella se va a dormir,
removerla, mantenerla seca todo el tiempo y Puede- esperar que llegue a brotar. Sí, eso que tú dices es lo ideal, remover el tubérculo, mantenerlo seco hasta que ver el crecimiento brotar, Ok. pero para todas las especies no es necesario hacer eso, sino que en algunas, las más delicadas, sí se debe hacer de esa manera. Ok. Estas especies, como ya yo sé que están a punto de llegar a su época de crecimiento, pues ya las sembré y por eso están en sus tiestos puestas. Pero detienes lo que es el agua cuando ya están durmientes. Pues el terreno húmedo activa el crecimiento como tal también y ayuda a eso. So, ahora mismo están mojadas a propósito por esa razón. Ok, ok, para que vuelvan a reportar. Ujú. Ok, pues yo creo que de aquí pasamos entonces a la parte más bien comercial, ¿verdad? De lo que es De las plantitas de venta. Ahora estamos como tal en lo que es el invernadero de venta. Aquí, como pueden ver, todo lo que está en las mesas de metal son plantitas para la venta. La mayoría de ellas son plantas carnívoras, que es la que nos especializamos en vender aquí. Algunas de ellas son plantitas de cántaro, como esta nepenthes. Esta es la nepenthes asgaya, que es una de las más comunes. Y aquí tenemos otras especies de nepenthes de colección. Estas son bien populares para las personas que están empezando en el hobby de plantas carnívoras, porque requieren poco cuidado y crecen bastante rápido. Además de eso, tenemos algunas plantitas de interior, como Philodendron y monstera, entre ellas una de las más famosas es la monstera variegada. De las plantas de interior tenemos algunos philodendrons, como el Philodendron verrucosum, que es bien conocido por su follaje atractivo y los pecíolos peluditos, y mucha otra selección de plantas fáciles de cultivar. También tenemos lo que son los anturios. Estas son de mis aroides favoritos, y los anturios que producimos aquí lo hacemos con polinización a mano y desde semillas de plantas que cultivamos aquí mismo. Cada individuo tiene una genética un poco única y son plantas bien bonitas y tremendas para el interior de la casa. Esas son algunas de las muchas variedades que pueden encontrar para la venta. Ellas están disponibles en nuestro website jurassicplantspr.com, y también se pueden comunicar con nosotros por cualquier duda o pregunta que tengan a través de las redes sociales. Bueno, gente, muchas gracias por estar con nosotros. Qué bueno que les gustó y se quedaron hasta el final. Sí. Dani, gracias nuevamente por abrirnos las puertas de tu vivero. Un millón de Así que gracias. cualquier cosa que quieras decirle para los que se quedaron hasta el final, aquí está la cámara. Sí, pues gracias por la invitación y gracias a todos los que vieron el video. Cualquier duda o pregunta estamos a la orden. Yo creo que cualquier persona que quiera empezar su colección de plantas carnívoras o tener unas plantitas dentro de su hogar, estamos listos para recibirles. Perfecto. Muchas gracias nuevamente. Hola muchachos, aquí estamos haciendo una grabación para el negocio Jurassic Plants con el dueño Daniel. Acá estamos con Gilberto, el papá de Gilberto II, que nos está ayudando en el departamento de video. Cualquier cosa, vean el video, espero que les guste.